¿Qué tal? Buenas noches, soy Lili Telles, bienvenidos a Cámara Libre. Hoy me da mucho gusto tener aquí en el foro a la senadora priista por Puebla, Blanca Alcalá, para platicarnos específicamente de un tema que pocas veces hemos tenido oportunidad de abordar aquí en Cámara Libre, por los asuntos de la aprobación de las reformas de las que hemos hablado tanto en los últimos meses. Vamos a hablar con ella más sobre cultura, sobre la cuestión específicamente también de los libros, qué está pasando en México con la lectura. Así que lo invito a que se quede en esta charla. Senadora, gracias por estar con nosotros esta noche. Al contrario, para mí es un honor el estar en esta oportunidad platicando contigo, con tu auditorio, pues de muchos temas que en la Cámara estamos discutiendo y de manera particular de este que tú ya has referido, que en ocasiones, y te lo confieso, los políticos, en general todos los actores hablan muy bien de él, pero que en ocasiones se va quedando pues rezagado, y me refiero a los temas pues de la cultura. Hoy como presidenta de la Comisión de Cultura, más allá del trabajo colegiado que hago en otras comisiones o en general en la propia Cámara de Senadores, sí creo que hay que voltear la mirada y poner un énfasis especial pues estos temas que curiosamente, fíjate, hoy estamos discutiendo temas relacionados con la seguridad y la justicia y en ocasiones muchas veces todo ello va a atacar los efectos y se nos olvida ir a los orígenes, que son las causas. Generalmente, sobre todo en este programa, y con el trabajo que ha habido en el Congreso de la Unión en los últimos meses, pues nos hemos enfocado en las reformas, obviamente, y en otro tipo de temas, y no nos ha tocado hablar de cultura. Claro. Y efectivamente también, valga la redundancia, como usted lo dice, senadora, muchos políticos hablan de cultura, pero no trabajan realmente en fomentarla de tal forma que se sienta un cambio verdadero, que impacte. Y creo que, como muchos lo piensan, mientras más educación y cultura tenga una sociedad, claro, obviamente hay más desarrollo. Específicamente, vamos a entrar al punto. ¿Qué están haciendo en el Senado, en la Comisión de Cultura? Por ejemplo, específicamente, me voy a ir a un tema que en su momento causó mucha polémica, que es el asunto del precio del libro. Claro. Causó mucha polémica, se habló mucho al respecto, pero finalmente, ¿qué sucedió? ¿Dio resultado? ¿Fomentó que se leyera más en México o no? Fíjate que la ley de fomento a la lectura y el precio único, en el caso del libro, es una ley que desde que surgió resultó y se enfrentó a muchos tropiezos y que hoy yo he presentado ya en la Cámara de Senadores una iniciativa de ley para modificarla. El precio único lo que te dice es que este es el precio, que en todas partes tú debes de encontrar este libro y que va a tener esta vigencia de 24 meses y así lo aprobamos. ¿Y va a costar lo mismo? Va a costar lo mismo. En Ensenada que en Chetumal. Lo mismo. Ajá. Exactamente durante lo mismo. 24 meses. Y si alguna persona en un centro comercial quiere venderlo mucho más barato, pues estaría actuando en una competencia desleal para el ciudadano que vive en Chetumal o en Ensenada. Pero después de 24 meses lo pueden vender como lo quieran. Puede liberar. Ahora, cuando hablamos de este precio único, significa que también pueden llegar a un acuerdo el impresor o el editor y los distribuidores y pueden hacer las modificaciones que esto representa. Y después, bueno, al libre mercado, amén de la propia legislación que existe, que obviamente liberaliza muchos de los precios. Un segundo tema que quise incluir en esta iniciativa es curiosamente lo del libro electrónico, porque hoy en la ley, pues bueno, esto ha venido a cobrar vigencia en los últimos tiempos, definitivamente no está inserto. Y otra vez nos encontramos también un esquema de competencia desleal entre el libro electrónico y el libro impreso. ¿Por qué? Pues porque en ocasiones el libro electrónico te puede costar hasta 80 pesos y el libro impreso te puede costar hasta 200 pesos. Obviamente, la producción del libro electrónico tuvo que partir del libro impreso y entonces se necesita dejar como reglas muy claras.
para que pueda funcionar. Pero el al ciudadano lo que nos conviene es que cueste menos. Sin duda, y este tipo de mecanismos que le vamos a dar orden, a la larga lo que nos van a permitir es hacer accesible todos estos esquemas. Porque visto, y ahí meto la parte económica, sí le va a costar aparentemente más barato a un ciudadano que tiene otras capacidades, el acceso a una plataforma electrónica, un computador, etcétera, etcétera, que no necesariamente a veces es el ciudadano de las comunidades que están más distantes, etcétera. Entonces, se trata sí de fomentar, pero también de establecer reglas claras de cómo poder apoyar a la industria editorial mexicana, al fomento a la lectura, a las librerías, a las bibliotecas, y esto es parte de lo que estamos discutiendo. Y también poner a una autoridad que sea la que en un momento dado pueda darle el cumplimiento a que las cosas se estén haciendo de manera adecuada. Y en este caso, en la iniciativa que hemos presentado, lo estamos planteando que sea, por un lado, por supuesto, Conaculta, el registro de qué libro es, quién es el editor, para evitar la piratería. Al final, Lili, también tiene que ver con todos estos temas de piratería, de contrabando, que sin duda tenemos que pensar en una cultura de la legalidad. De otra manera iríamos como en un contrasentido de lo que implica la creación, y por otro lado la propia Procuraduría Federal del Consumidor. Efectivamente, México tenga reglas claras para fomentar la lectura y para que a partir de ahí pues haya nuevos instrumentos en donde los ciudadanos, insisto, lo mismo en Tabasco que en el caso del norte del país, en Tijuana o en Tamaulipas, puedan acceder a estos libros y que además podamos ir generando mecanismos de cómo hacer la convivencia entre el libro escrito y el libro electrónico. Ahora, en otro tema que también ha causado mucha polémica, en el sentido de cómo se les debe apoyar a pintores, escultores, en fin, ¿es cierto que el gobierno tiene que darles directamente los apoyos económicos para la realización de las obras, o deberían hacerlo solos, o qué tanto? ¿Hay algo en esa materia? Sí, por supuesto. Lo que yo te diría es que sin duda, y el Estado mexicano en este caso, ha ido invirtiendo recursos crecientes, nunca suficientes, en materia de cultura, incluyendo el tema de apoyo a los creadores. Hay fondos específicos, FONCA Es que entre lo ellas. digo porque hay quienes se oponen a que exista este tipo de apoyo directo a los creadores, porque hay quien dice, bueno, pues también que apoyen a quien quiera poner una tienda de abarrotes, como a quien quiera pintar un cuadro. Pero aquí el hecho es que en nuestro país sí se les apoya directamente. ¿Cómo está la situación y cómo se va a mejorar? Bueno, te diría que me parece que es responsabilidad de cualquier Estado como país, viéndolo desde ese punto de vista, sí apoyar a sus creadores, es lo que le van a dar identidad a su pueblo. Sin embargo, debemos de tener mucha claridad en lo que implica la política pública, a qué sí se le tendría que darle este alcance y a qué son aspectos que también requerirían del concurso y de la participación del sector privado, y cuáles son manifestaciones que en la colectividad inclusive se van generando, ¿no? Y ahí yo estoy trabajando en otra iniciativa que también ya presenté, que justamente habla de cómo tener este acceso, fomento y disfrute a la cultura en nuestro país. ¿Cuál es esa canasta básica a la que tú, yo, el que nos está viendo, pudiera acceder? Desde comprar un libro, por ejemplo, regresando a nuestro ejemplo anterior, desde el tener la posibilidad de hacer una descarga de música, pero que sea legal, para apoyar a los creadores, y entonces haces un círculo virtuoso donde hoy hay un círculo vicioso. Y por otro lado, cómo puedes destinarle una parte de tus recursos para que lo que son nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestro color, no se pierda, porque efectivamente de otra manera, pues lo que en el pasado tenía nuestras danzas, por ejemplo, en mi tierra, en Puebla, una de las tradiciones es el Hueyatliscayotl. Otro de las tradiciones del patrimonio intangible podría ser el mole poblano, la cocina, la gastronomía poblana. O otro de los patrimonios edificados, hoy es patrimonio de la humanidad. Entonces, estos son ejemplos en donde lo que yo te quiero transmitir a ti y al público es que requerimos, digamos, de una aportación múltiple. ¿Qué le toca al Estado aportar y preservar? ¿Qué le toca a los ciudadanos conservar? Y cómo también el sector privado tendría que involucrarse en esto que se conoce como el capital social para poder hacer de nuestra cultura no solamente la riqueza de lo que ya tenemos,
sino sin duda cómo se puede ir conservando y acrecentando. Las culturas, de acuerdo a su complejidad, es lo que hacen civilizaciones. Senadora, le agradezco mucho que haya estado aquí para hablar de este tema que le digo, pues es apasionante. Es la primera vez que lo abordamos aquí en Cámara Libre porque se le ha dado prioridad a otros asuntos, claro, pero que es de suma importancia. Claro. La cultura, tal como se lo ha explicado esta noche. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti. Gracias. Gracias a usted también. Soy Lili Telles. Lo espero el próximo jueves en Cámara Libre y por lo pronto le recomiendo que siga con la programación de Azteca Opinión. Buenas noches.